Lo prohibieron, lo despreciaron y hasta lo saquearon en la oscuridad de la noche. Y hoy es el aguardiente más deseado de Colombia. Bienvenidos a la apasionante historia empresarial de aguardiente amarillo de Manzanares, el aguardiente más deseado por los colombianos. Nuestra historia inicia en 1885, en un pequeño pueblo escondido en las montañas del oriente de Caldas, en Manzanares, un lugar de calles empedradas, trapiches humeantes y mulas cargadas de café y panela. Allí, un hombre llamado Juan de Dios Echeverri tomó lo que la tierra le ofrecía: el anís que nacía del Cerro Guadalupe, la caña gorobeta cultivada por más de 50 campesinos en pequeñas fincas, y el agua cristalina del nacimiento del río Santo Domingo. De ese encuentro nació una bebida distinta, que pronto se volvió identidad: el aguardiente amarillo de Manzanares. Era tan único que los que lo probaban decían que Juan de Dios había logrado atrapar los rayos del sol en una botella. El lugar donde se destilaba se conocía como el Zacatín, una pequeña fábrica pública donde los campesinos llegaban a entregar su panela, que luego se transformaría en el delicioso alcohol. El aguardiente se cocía en grandes pailas, se guardaba en barriles de roble y se distribuía a lomo de mula. Visitar el Zacatín era casi un ritual. Familias enteras subían diariamente hasta allí, y don Juan de Dios, un hombre formal, robusto y de conversación sencilla, solía obsequiar a sus visitantes un trago recién salido del alambique, caliente y fragante, como símbolo de hospitalidad. El aguardiente en ese entonces no viajaba en las botellas modernas que conocemos hoy en día, sino que se cargaba en barriles a lomo de mula. Esos barriles cruzaban trochas empinadas, caminos reales y pantanos inagotables. Los arrieros, calzados apenas con alpargatas reforzadas con aguja y carriel al hombro, iban de pueblo en pueblo llevando no solamente este delicioso licor, sino siendo embajadores de un símbolo de identidad de Manzanares. En las fondas del camino, aquel aguardiente ya empezaba a encender las conversaciones. Negocios, serenatas y, por qué no, hasta machetazos eran patrocinados al calor de un delicioso aguardiente amarillo. Así fue como este aguardiente se convirtió en parte del tejido social y económico de Manzanares. No solamente alegraba las fiestas, sino que dinamizaba la economía local, pues garantizaba un buen precio para la panela y generaba trabajo en toda la región. En 1905, la industria licorera de Caldas decidió formalizar esta joya. Compró la receta de Juan de Dios y registró la marca Amarillo de Manzanares, creando así la primera marca oficial de aguardiente en Colombia. En 1961, la producción se centralizó oficialmente en Manizales, y desde aquel entonces el aguardiente amarillo sobrevivió como una reliquia, tratado por décadas como si fuera un licor de segunda porque dizque era el que tomaban los arrieros y los campesinos, y despreciado por aquellos que buscaban el supuesto glamour en las capitales, como si lo autóctono fuera menos valioso, cuando en realidad justo ahí es donde yace su grandeza. El tiempo pasó, pero la autenticidad permaneció. En 2021, la industria licorera de Caldas decidió desempolvar el aguardiente amarillo, como quien vuelve a poner en el tornamesa un viejo disco de vinilo. El resultado fue explosivo. De 50.000 botellas en un año, pasaron a la asombrosa cifra de 600.000 unidades vendidas. El trago favorito de los abuelos se convertía entonces ahora en el favorito de los nietos. Bares, conciertos y artistas volvieron el aguardiente amarillo en un símbolo pop, una identidad que mezclaba lo ancestral con lo moderno. Y en el último mes de 2023, en diciembre, sucedió lo impensable. El aguardiente amarillo estaba tan de moda que se agotó en todo el país. Y aunque 7 millones de botellas ese año ya se habían vendido, los parranderos decembrinos encontraban los anaqueles vacíos cuando se acercaban a buscar más de ese delicioso elixir. La decepción era colectiva. ¿Dónde está el amarillo? Al año siguiente, este aguardiente ya era el protagonista en todas las fiestas de Colombia. Y en 2025, la fiebre amarilla coincidió con una decisión histórica. La Corte Constitucional eliminó el monopolio que impedía la libre venta de licor en el país. Por fin, el muro invisible se rompió. El aguardiente amarillo pudo llegar sin trabas a todos los rincones de Colombia. En apenas 6 meses de ese año, la licorera reportó más de 16 millones de botellas vendidas. Pero el éxito, como siempre, vino con polémicas. La licorera de Caldas quiso quedarse con la exclusividad del color amarillo para sus etiquetas. Pero, ¿puede un color tener dueño? La Superintendencia de Industria y Comercio dijo que no. Y así, sus competidores no tardaron en contraatacar. Por eso hoy incluso existe un aguardiente antioqueño amarillo, listo para disputar el corazón de los aguardienteros colombianos. Así, lo que comenzó en un pueblo escondido entre las montañas, dentro de barriles y a lomo de mula, terminó siendo tendencia nacional y motivo de orgullo. El aguardiente amarillo entonces nos recuerda que a veces lo local, eso que parece pequeño e invisible, tiene una fuerza inmensa cuando se mantiene fiel a su esencia, porque las modas pasan, pero la autenticidad siempre se queda.